nosotros somos estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, cursando actualmente el cuarto semestre de la carrera de Medicina. El día de hoy se van a exponer temas como la lumbalgia y síndrome lumbociático. Dichos temas serán expuestos por Juan Aarón Méndez Paz, José Manuel Carreras Mitia, Alejandro Velázquez y una servidora, Yesirandi Torales. La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de incapacidad entre hombres y mujeres de distintas edades. Es un problema que se caracteriza por la alta prevalencia en la población en general y por sus repercusiones económicas y sociales, convirtiéndose en una de las primeras causas de ausentismo laboral. En el caso del síndrome lumbociático o lumbociatalgia, que se diferencia a causa de la compresión de las raíces nerviosas del nervio lumbosacro entre L4 y S1, que conforman el nervio ciático. Esta, al igual que la lumbalgia, es una enfermedad o padecimiento que afecta a la población en general. La lumbalgia. Cuando hablamos de la lumbalgia, este término hace referencia a un síntoma y no como tal a una enfermedad o a un diagnóstico. Se define la lumbalgia como un dolor localizado en la zona lumbar, que frecuentemente se acompaña de un dolor irradiado o referido a zonas proximales. La lumbalgia es un síntoma frecuente y de distribución universal entre la población, es decir, que puede afectar a hombres y mujeres de distintas edades por igual. En cuanto a la prevalencia, el 80% de la población aproximadamente presentará un dolor lumbar en algún momento de su vida. Dentro de la lumbalgia existen múltiples procesos que la pueden producir. Muchos de estos casos tienen un origen multifactorial, aunque aproximadamente más del 80% de la población responde a causas vertebrales o paravertebrales, siendo más difícil identificar con exactitud su origen. La lumbalgia como tal se puede dividir en dos, la mecánica y la no mecánica, aunque hay otros autores que atribuyen o lo clasifican en otras causas. Cuando hablamos de la lumbalgia mecánica, se refiere más que nada a alteraciones estructurales, como por ejemplo de los discos intervertebrales. Cuando hablamos de lumbalgia no mecánica, se da más por afecciones como infecciones bacteriales, virales, hongos, entre otras. Y cuando hablamos de otras causas, se trata más que nada de enfermedades endocrinas o hematológicas. Cuando hablamos del síndrome lumbociático, este se refiere o los pacientes lo refieren como una sensación dolorosa y ardorosa en la región lumbosacra, en la región glútea y en la cara posterior externa de la extremidad inferior. De ahí, los impulsos dolorosos son conducidos por lo que son las fibras amielínicas, que parten de las terminaciones libres y están distribuidas en lo que son la piel, las estructuras viscerales y estructuras subcutáneas. Los componentes sensitivos del ciático provienen de las terminaciones o de las raíces lumbosacras, y estas van a suministrar lo que son las fibras dolorosas, térmicas y táctiles a sus territorios respectivos. En cuanto a su clasificación, existen numerosas clasificaciones de este síndrome. La más frecuente se basa a partir de su etiología, clasificándose principalmente en 4 tipos. La primera es la lumbociática raquídeo proximal, la segunda es la pelviana, la tercera es la lumbociática troncular y por último tenemos la lumbociática psicosomática o funcional. Sinonimia de la lumbalgia. La lumbalgia y lumbociatalgia son trastornos musculoesqueléticos que pueden presentar ciertas características parecidas con respecto a los síntomas. Les explico. La lumbalgia es el dolor en la espalda, en la región limitada por el reborde costal, el sacro y las alas ilíacas. Otro nombre que recibe la lumbalgia es el síndrome de dolor lumbar. Con respecto al dolor, es un dolor pasajero, momentáneo, lo que conocemos como un dolor agudo, ¿ok? Que puede ser causado desde una mala postura, un mal movimiento o levantar algo pesado. En cambio, la lumbociatalgia se diferencia de la lumbalgia porque es un dolor provocado por la compresión de las últimas vértebras lumbares y en las primeras vértebras sacras, donde se origina el ciático.
Entonces, para comprender, la lumbociatalgia es aquella opresión del nervio ciático, lo que ocasiona un dolor crónico, un dolor que se puede irradiar desde la espalda baja hasta las piernas, la región glútea y en dado casos no muy frecuentes se irradia hasta el talón. Etiología del término lumbalgia. El término médico de la lumbalgia está compuesto por el latín lumbus, lo cual significa parte baja de la espalda, y el elemento compositivo griego algia, que se refiere al dolor. Para reconocer la etiopatogenia de esta enfermedad, existe una clasificación que nos ayuda a comprender de qué tipo de lumbalgia estamos hablando. Número 1. Lumbalgia mecánica. Son aquellas alteraciones de las vértebras ocasionadas por un movimiento, lo que conocemos como una hernia discal, puede ser también por una estenosis del canal, algún tipo de escoliosis, el síndrome de cauda equina y, como ya mencioné, alguna sobrecarga funcional y postural. Segunda clasificación, lumbalgia no mecánica. En general son aquellas inflamatorias como una espondiloartropatías, algún proceso infeccioso, algún tipo de hongo, algún tipo de bacteria o parásito que puede ocasionar la lumbalgia. Y como tercer clasificación, otras causas, como puede ser las enfermedades metabólicas y las enfermedades endócrinas. Etiología de la lumbociatalgia. Para comprender, lumbo se refiere, como ya mencioné, a la parte baja de la espalda. Ciatalgia es el dolor del nervio ciático. La principal causa de ese trastorno es las malas posturas, los esfuerzos que conllevan a la lesión y contractura de los músculos, así como un prolapso de los discos vertebrales fuera de su normal, o sea que los discos están desubicados en sus partes iguales. ¿Okay? Otras causas de la lumbociatalgia son aquellos desplazamientos entre las vértebras, conocidos como la listesis. También puede ser las fracturas por osteoporosis. Las osteoporosis son más frecuentes en personas mayores, en personas adultas, en 40 años y más, lo que ocasiona un desgaste en el tejido vivo, en el hueso. Otra causa de la etiopatogenia de la lumbociatalgia puede ser un sobrepeso. Aquellas personas con un sobrepeso, lo que conocemos como personas mórbidas, su tejido graso, su tejido adiposo, puede ocasionar una presión en el nervio ciático. Y como ya mencioné, el dolor del nervio ciático o de la lumbociatalgia es un dolor crónico que se requiere algún tipo de tratamiento para aliviar ese trastorno. La patogenia de la lumbalgia se divide en mecánica y no mecánica. La mecánica es por alteraciones dorsales, ya sea por dolor irradiado y por dolor no irradiado, por espondiliosis, por escoliosis, por síndrome de la cauda equina y por alteraciones de la columna vertebral en general. Las no mecánicas es por espondiloartropatías, infecciones, ya sean hongos, bacterias, espiroquetas, parásitos, por metástasis ósea, por tumores benignos óseos, tumores no benignos, por tumores raquídeos, por enfermedades hematológicas, por enfermedades hereditarias y por síndromes o enfermedades como Charcot y la patogenia de la lumbocitalgia igual tiene una clasificación. Empezaremos con las raquídeas. La raquidia es por prolapso del disco, por prolapso del disco intervertebral, estenosis raquídea, estenosis piramidal, igual el síndrome de la cauda equina, tumores metastásicos como los que ya había mencionado en la lumbocitalgia, la espondiloartritis anquilosante. La otra clasificación es de origen pelviano, eso es por espondiloartritis igual anquilosante, tumores sacroiliacos, sacroiliitis infecciosa,
o también conocido como TBC, tumores del útero, próstatas, aneurismas. La lumbocitalgia troncular es por inyecciones, por luxaciones, por fracturas y por traumatismos que sufra nuestro paciente, igual por neurofibromatosis y neuritis. Y tenemos la última clasificación, que es la psicosomática o funcional. Esa es por procesos de somatización, procesos conversivos y por problemas gananciales. El examen físico de un paciente con lumbalgia tiene que ir complementado de una anamnesis. Eso nos va a orientar, los signos y síntomas nos van a orientar hacia el diagnóstico de lumbalgia. La exploración debe ser sistemática y organizada. Vamos a empezar con una inspección. Se inspecciona lo que es la columna vertebral. A nuestro paciente se le va a pedir permiso antes de, tiene que entrar con una bata con la abertura hacia atrás para poder nosotros observar si tiene alguna curvatura, alguna lesión. Y antes de eso, cuando nuestro paciente esté ingresando a la sala de exploración, tenemos que ver cómo es el tipo de marcha. Después de eso, del tipo de marcha que nuestro paciente ingrese, ya procedemos a observar las curvaturas, los ejes de simetría, lesiones, cicatrices, edema. Hay que igual observar la simetría de lo que son los hombros, alguna lesión igual a ese nivel, porque pero obviamente va a ser en la vista posterior, y así vamos a poder observar si tiene alguna otra lesión nuestro paciente. Después de eso vamos a hacer la palpación. En la palpación vamos a palpar las apófisis de las vértebras de nuestro paciente y los puntos dolorosos. Es importante igual hacer los límites de movimiento. Como ya conocemos los movimientos de lo que son la columna, flexión, extensión, lateralización y todo eso, hay que verificar que los puede hacer, que estén íntegros, y si no están correctamente realizados, eso ya nos va a poder orientar hacia un diagnóstico. Después de realizar la palpación, los límites y la inspección, vamos a realizar maniobras específicas que nos van a indicar una irritación radiculopaticular, o que haya algún problema a nivel lumbar. Vamos a hacer una compresión axial. Vamos a hacer una maniobra que es la maniobra de Soto-Hell-Neri. Vamos a hacer la maniobra de Goodhue y la maniobra de Lewin. Esta positividad de estas maniobras nos van a indicar que hay una patología lumbar. Y al final de esto igual haremos una exploración de lo que son los reflejos osteotendinosos, que en este caso serían como a ese nivel se encuentra lo que es la ciática, pues esos nervios van a llegar a lo que son la rótula, y posteriormente por medio del nervio safeno menor y mayor llegarán a lo que es la zona del aquilín. Entonces haremos lo que es la exploración de los reflejos osteotendinosos, tanto rotuliano como aquilín. La ausencia de estos ya nos van a indicar que es un problema a nivel neurológico, y esto ya nos orientaría a lo que es una lumbocitalgia. A continuación voy a explicar cómo es o cuáles son las diferencias que sería en el examen físico de la lumbocitalgia. Al igual que en la lumbalgia, tenemos que hacer una anamnesis de los signos y síntomas de nuestro paciente para que nos vayamos orientando si tuvo una lesión, cómo fue la mecánica de la lesión y todo eso. Haremos igual una inspección, una palpación, límites de movimiento. Ahora en las maniobras vamos a hacer maniobras propias de los nervios, como es la maniobra de la Sen, que vamos a elongar el nervio, y si existe un dolor, eso nos va a indicar que hay una lumbocitalgia. La maniobra de O'Connor, que es la que cuando nosotros hacemos una flexión o una rotación de la cadera, va a haber un dolor en lo que son los nervios femorales. Y por último, el signo de O'Connell, que va a ser una dorsiflexión de nuestro tobillo, y eso va a despertar dolor a nivel de la ciática. Esas serían las diferencias más marcadas
que nos indicarían que es una lumbocitalgia, ya que sería un dolor a nivel nervioso. Eso es lo que es una lumbocitalgia, una compresión del nervio ciático. Y nosotros, al hacer estos signos específicos, vamos a ocasionar que se despierte el dolor y pues nos vayamos orientando a lo que es una lumbocitalgia. El cuadro clínico de la lumbalgia suele ser muy inespecífico a veces, ya que nos puede indicar también otro tipo de radiculopatías. En este caso, entonces el cuadro clínico de la lumbalgia es el dolor lumbar propiamente dicho, un dolor irradiado y a veces igual incluye ya una pérdida de movimiento o una sensación de hormigueo que ya en lo que son las extremidades inferiores, aunque eso ya nos podía estar orientando a lo que sería una lumbocitalgia, que ya es más a nivel nervioso. El cuadro clínico es más a nivel neurológico, las afecciones. Como ya mencioné, la lumbocitalgia, ya mencioné lo que es la lumbalgia. Ahora los de lumbocitalgia son síntomas raquídeos al momento de que nuestro paciente tosa, estornude o haga un movimiento igual, va a ocasionarle un dolor. El dolor irradiado de la raíz, eso va a ocasionar que nuestro paciente tenga un dolor que hoy propiamente ya mencionado en el concepto, en la definición de lumbocitalgia. Al momento de hacer una compresión de la raíz nerviosa, le va a ocasionar un dolor a nuestro paciente. Y sumándole un déficit sensitivo, porque como ya había mencionado, este es un trastorno a nivel nervioso. Entonces esto va a ocasionar algunas ausencias de, como ya me mencionaba igual en el examen físico, va a ocasionar ausencias de reflejos nerviosos, de sensación y de motricidad en lo que son los miembros inferiores. Ahora bien, para el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Haremos una retroalimentación de lo que ya les he comentado. Vamos a hacer un examen físico, una anamnesis, haremos los signos positivos para cada enfermedad, ejemplo lumbalgia, la maniobra de Lewin, o un ejemplo, la lumbocitalgia, la maniobra de la Sen. Eso nos va a indicar, o esos van a ser nuestros pasos para nosotros llegar a un diagnóstico, un examen físico completo, una historia clínica sobre los signos y síntomas que nuestro paciente presenta, una cronología de la lesión, cómo fue que sucedió, y todo eso nos va a ir orientando a lo que el dolor o el tipo de dolor que le está ocasionando, para saber si es una lumbalgia o una lumbocitalgia. Y por último vamos a agregar unas pruebas, que esas ya son extras, que sería una resonancia magnética, una electromiografía y un TAC. Eso ya nos va a indicar, o va a ser nuestro auxiliar diagnóstico para ya decir nosotros, esto es una lumbalgia o esto es una lumbocitalgia. Alteraciones anatómicas que vamos a encontrar en la lumbocitalgia. En este caso nosotros vamos a hablar acerca de una sensibilidad táctil que va a estar disminuida en el territorio de la vértebra lumbar 3, y también vamos a tener en cuenta que la sensibilidad de la propiocepción, o de donde se encuentra las actividades o que va a hacer el paciente, van a encontrarse disminuidas. También vamos a encontrar que los reflejos rotulianos, aquíleos van a estar abolidos. Es importante tomar en cuenta acerca de que en la lumbocitalgia el dolor se va a irradiar hacia la región lumbar o la región glútea. Por lo tanto, vamos a notar que van a haber consideraciones a tomar en cuenta al nivel de los nervios sacros primero, los lumbares 5, y bueno, esto va a dar en ocasiones que nuestro paciente puede llegar a cojear o puede arrastrar la pierna. También podría tener dolor al caminar.
En el caso del diagnóstico diferencial, les voy a hablar acerca de que la lumbalgia mecánica o aguda o lumbago es una crisis aislada o repetida que dura al menos unos 3 meses y que podría confundirse con la lumbociatalgia. Esta se debe a un origen metabólico y se considera como un déficit neurológico en un síndrome propiciado por un trauma que va a hacer que el cerebro diga que hay molestias en el área del nervio ciático, pero más que nada van a ser propiocepciones del cerebro. Y en otro de los casos también vamos a encontrar la estenosis lumbar. Este es un episodio de retención urinaria en el que el tono del esfínter no va a funcionar de manera adecuada y va a hacer que las extremidades inferiores pues manifiesten algunos de problemas parecidos a la lumbociatalgia.